Bien, vamos a resolver el ejercicio. Nos dice, sea la expresión y igual a 2 a la 3 logaritmo en base 2 de a la x más logaritmo en base 4 de a la 3x menos logaritmo en base 4 de e a la 4x, todo esto al cuadrado, obtenga su derivada y evalúela en el punto donde x es igual a logaritmo natural de 4. Muy bien, lo que vamos a hacer antes de empezar a resolver y derivar, lo que yo recomendaría hacer aquí sería ver si podemos simplificar un poquito toda esta expresión, que es lo que vamos a hacer. Tenemos y igual a 2 a la 3, aquí vamos a borrar, logaritmo natural en base 2 de a la x. Esta parte de aquí la podemos expresar un poquito de manera más sencilla, de la siguiente manera. Nosotros vamos a recordar esta propiedad. Tenemos que el logaritmo de a menos el logaritmo de b, aquí me equivoqué, perdón, es igual al logaritmo de a sobre b. Entonces, si esto esta propiedad nosotros la expresamos de esta parte que tenemos, vamos a tener lo siguiente. Este de aquí, esta expresión de aquí que tenemos en el primer logaritmo, va a ser nuestra a y esta va a ser nuestra b. Por lo tanto, vamos a tener el logaritmo en base 4 de a, que sería e a la 3x, y abajo tendríamos nuestra b, que sería e a la 4x. Todo esto igualmente al cuadrado. Ahorita lo único que estamos haciendo es como simplificar un poquito más la expresión y ya después vamos a derivar. Ya que tenemos esto, nosotros podemos continuar aquí. Vamos a tener esto de aquí, esta expresión todavía se puede simplificar un poco más por la siguiente propiedad de los logaritmos. Tenemos el logaritmo, vamos a dejarlo con logaritmo en base a de n a la m. Entonces esto lo podemos expresar como m por el logaritmo en base a de n. ¿De acuerdo? El exponente de aquí lo vamos a bajar hacia acá. Podemos hacer lo mismo de forma inversa. Entonces, el paso que vamos a hacer es el siguiente. Tenemos 2 a la logaritmo natural en base, a la logaritmo en base 2, perdón, de a la x, esto elevado al cubo. ¿De acuerdo? Este 3 que tenemos aquí lo pasamos como exponente. Bien, aquí continuamos, tenemos más. El logaritmo en base 4 de esta expresión, aquí nada más es cosa de realizar la fracción. Entonces tenemos logaritmo en base 4 es al de arriba, bueno, al numerador se le resta el exponente del denominador. 3x menos 4x es menos x, entonces tendríamos e a la menos x. Todo esto igualmente al cuadrado. Muy bien, entonces ya de aquí todavía podemos simplificar un poquito más. Tenemos nuestra expresión y. Y aquí vamos a notar que como tenemos un exponente elevado a un logaritmo de la misma base, pues lo vamos a cancelar. Y por propiedades de los exponentes, este e a la x al cubo lo podemos expresar como, voy a poner un poquito más abajo, e a la 3x más el logaritmo en base 4 de a la menos x, y todo esto al cuadrado. Esta ya es una expresión mucho más sencilla de trabajar, y esta es la que vamos a derivar. Muy bien, me paso a la siguiente. Muy bien, entonces ya que teníamos nuestra expresión, tenemos y es igual a e a la 3x más el logaritmo en base 4 de a la menos x, todo esto al cuadrado. Muy bien, ahora sí vamos a derivar. Entonces tenemos y', esto es igual, para la derivada de una suma, esto es igual a la suma de las derivadas. Por lo tanto tenemos e a la 3x, entonces para recordar cómo se obtiene la derivada de a la 3x, tenemos e a la 3x, que es la misma, o sea, la misma expresión, multiplicada por la derivada del exponente. La derivada de 3x, pues es 3. Ahora, aquí nuevamente tenemos regla de la cadena. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a bajar el exponente 2. Entonces tenemos 2, que va a multiplicar al logaritmo en base 4 de e a la menos x, esto a la 1. ¿De acuerdo? Vamos a restar
una unidad al exponente, este 1 pues también lo podemos omitir, y esto va a multiplicar a la derivada de esta expresión. Bien, aquí nada más como recordatorio, tenemos la derivada de un logaritmo en base a de u. Esto es igual a u' sobre u por el logaritmo natural de la base. ¿De acuerdo? Esto nada más es un pequeño recordatorio. Por lo tanto, entonces aquí vamos a tener u', que en este caso, para que se vea un poquito más claro, esta e a la x va a ser nuestra u y el 4 va a ser nuestra a. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la derivada de e a la menos x es la misma por la derivada del exponente, que sería la derivada de menos x, que esto es menos 1. Abajo lo que tenemos que poner sería e a la menos x por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 4. ¿De acuerdo? Bien, hasta este punto ya tenemos la derivada. Luego que vamos a hacer en los siguientes pasos es tratar de ponerla un poquito más simplificada. Entonces tenemos y' igual a 3 por e a la 3x más 2 que multiplica al logaritmo en base 4 de a la menos x. Todo esto no se puede simplificar, sin embargo aquí nos damos cuenta que como tenemos una multiplicación de términos, tenemos e a la menos x que multiplica a un menos 1 y abajo tenemos e a la menos x que multiplica a un logaritmo natural de 4. Por lo tanto es posible cancelarlos y vamos a tener este menos 1 entre el logaritmo natural de 4. ¿De acuerdo? Esta ya es nuestra expresión, esta ya es la derivada simplificada hasta donde se puede. Y ahora lo que nos falta hacer es evaluarla, donde x es igual al logaritmo natural de 4. Aquí nada más para que quede un poquito mejor el ejercicio, o que tenga una notación diferente, vamos a escribir dy de x, que es lo mismo que la derivada, evaluada cuando x es igual al logaritmo natural de 4. Muy bien. Entonces vamos a sustituir, tenemos 3 por e a la 3, y en donde tenemos x, vamos a escribir logaritmo natural de 4. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos más 2 que multiplica al logaritmo en base 4 de e a la menos, nuevamente tenemos x, entonces escribimos logaritmo natural de 4, y esto que multiplica a menos 1 por el logaritmo natural de 4. Aquí como no tenemos x, pues no hay nada que sustituir. Muy bien, ahora aquí vamos a recordar otra propiedad de los logaritmos. Nosotros tenemos que el logaritmo de a la n, esto lo podemos reescribir como n por el logaritmo de a. ¿De acuerdo? Este exponente que tiene la a lo podemos bajar a que multiplique a toda la expresión. E igualmente podemos hacer lo mismo de forma inversa. Si tenemos un número que está multiplicando al logaritmo, lo podemos pasar como exponente. Este paso lo vamos a realizar para tener una expresión todavía más simplificada, de la siguiente manera. Tenemos dy de x, evaluada donde x es igual al logaritmo natural de 4. Aquí tenemos 3 por e a la logaritmo natural de 4, y aquí, para ponerlo en otro color para que se vea, vamos a tener 4 al cubo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos más 2, que multiplica al logaritmo en base 4 de e a la logaritmo natural de 4, y aquí vamos a poner a la menos 1. Y todo esto igualmente multiplicado por el menos 1 entre el logaritmo natural de 4. Muy bien. Ya que tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer ahora es tratar de simplificar un poquito más. Eso lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Entonces tenemos la siguiente expresión. Tenemos dy de x, hablada cuando x es igual al logaritmo natural de 4. Aquí tenemos 3 por e a la logaritmo natural de 4 al cubo más 2 que multiplica al logaritmo en base 4 de a la logaritmo natural de 4 a la menos 1, y esto que multiplica menos 1 entre el logaritmo natural de 4. Muy bien,
Aquí, como ya habíamos visto, aquí hay dos formas de ver esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, esto lo podemos ver de la siguiente manera. La forma más sencilla que podemos ver es que tenemos bueno, sirve para esta expresión y para esta también. ¿De acuerdo? Más que nada aquí es esta. Tenemos a la logaritmo natural, y esto recuerden que es 1, porque como la exponencial y la función logaritmo son inversas, pues de cierta manera podemos decir que se cancelan y nos queda 1. O también si tenemos el logaritmo natural de esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como ya vimos eso, vamos a tener de y de x, evaluado donde x es igual al logaritmo natural de 4. Vamos a tener 3. Aquí tenemos a la logaritmo natural, entonces lo cancelamos. Entonces tenemos 3 que multiplica a 4 al cubo, más 2 que multiplica al logaritmo en base 4. Nuevamente tenemos a la logaritmo, entonces la cancelamos. Tenemos 4 a la menos 1. Y aquí tenemos menos 1 entre el logaritmo natural de 4. Muy bien. Bien. Continuamos reduciendo un poquito más la expresión o simplificando. Aquí nuevamente hay que recordar para este paso. Aquí hay dos formas también de verlo. Podemos verlo de la siguiente manera. Tendríamos el logaritmo en base 4 de 4 a la menos 1. Aquí nuevamente tenemos logaritmo en base del mismo exponente, por lo tanto se pueden cancelar y esto nos da directamente menos 1, o directo nos da menos 1. Sin embargo, también lo pueden ver de la manera que tienen el logaritmo en base 4. 4 a la menos 1 es un cuarto. Entonces tenemos que buscar un número al cual vamos a elevar a la base, que sería 4, para que nos dé un cuarto. Entonces, pues igualmente es menos 1. ¿De acuerdo? Aquí cualquier forma de verlo es correcta. Entonces tenemos de y de x evaluada cuando x es igual al logaritmo natural de 4. Tenemos 4 al cubo, esto es 3 por 64, más 2. Aquí pues cancelamos, entonces tenemos menos 1, que multiplica a menos 1 por el logaritmo natural de 4. Muy bien. Continuamos aquí el procedimiento, tenemos de y de x, evaluado cuando x es igual al logaritmo natural de 4. Tenemos 64 por 3, esto es 192, más este 2, aquí tenemos menos por menos, eso es más, entonces sí podemos poner el más. Y aquí pues directamente multiplicamos el numerador por el numerador. Entonces tendríamos 2 entre el logaritmo natural de 4. Bien, y esta es la respuesta a nuestro ejercicio.